En nuestro artículo hablaremos del Language and Speech Markers of Primary Progress of Aphasia, a Systematic Review, marcadores del lenguaje y el habla de la afasia primaria progresiva. En este artículo trabajamos Mónica González, Stephanie López y quien les habla, Natalie Rodríguez. Este artículo fue consultado en la revista Asha, publicación del 2020. Algunos de los autores está Jana Kriel, Meet the Leather, Piotr Sengers, Elisa Coutin, Tim Levenove, Peter Mierlo y Hara Spitter. El objetivo de este artículo es analizar por medio de revisiones sistemáticas el origen, características y qué patologías se relacionan con la afasia progresiva primaria, y así lograr la evaluación e intervención favorable y oportuna por parte del fonoaudiólogo. En este artículo hablaremos de la afasia progresiva primaria, en adelante la AAP. Consiste en un grupo de trastornos neurodegenerativos progresivos, característica de un déficit temprano del lenguaje, pero con conservación de otras funciones cognitivas. Su proceso de diagnóstico consiste en dos pasos. El primero, el déficit del lenguaje debe ser una característica más prominente sobre otros déficits que él pueda presentar al inicio de la enfermedad. 2. Puede presentar trastornos del comportamiento, apraxia leve en sus extremidades, que se deben tener en cuenta en estas alteraciones, pero deben ser menos prominentes que la característica del lenguaje. También el proceso de la enfermedad puede verse afectado en algunos procesos cognitivos importantes. Para su diagnóstico clínico debe presentar al menos alguna característica central y 2 características de apoyo en la variable no fluida y 3 de apoyo tanto en variable logopedia y en la variable semántica. Se realizó una revisión sistémica de los marcadores del lenguaje y el habla, como respaldo del diagnóstico clínico en su etapa temprana de la AAP y las alteraciones de sus variables. Se incluyeron 114 estudios relevantes para el análisis y su síntesis cuantitativa y cualitativa adicionales. En esta revisión no se pudo confirmar la diferencia entre la variable del AAP, basada en la evaluación de búsqueda de palabras debido al número de pequeño de evaluaciones y resultados cualitativos de cada variable. Es necesario realizar una investigación más a fondo para lograr identificar la sensibilidad y especialidad de las evaluaciones en generación de palabras y resultados cualitativos para poder discriminar las diferentes variables en esta etapa inicial. También debido a la generación de palabras y en la evaluación de denominación, se evidencian diferencias en los procesos cognitivos subyacentes. Relación con el tema de objeto de consulta. Aquí es como el abordaje de una enfermedad como la afasia desde el rol como fonoaudiólogos es reconocer qué síntomas podemos encontrar en esta enfermedad y así poderla categorizar. Metodología. Aquí los autores realizaron búsquedas de artículos relevantes hacia el tema en las bases de datos Medline, Web of Science y Envase para identificar los marcadores conductuales y así resumieron las quejas subjetivas iniciales y los déficits del habla y del lenguaje detectados durante la evaluación diagnóstica inicial para la afasia progresiva primaria en general y cada variante clínica de acuerdo con los criterios diagnósticos del consenso del 2011. Para identificar los marcadores electrofisiológicos se incluyeron los estudios de los que se obtuvieron potenciales relacionados con los eventos ERP mediante un paradigma del lenguaje o habla en los pacientes con afasia progresiva primaria. Resultados. En total, los autores identificaron 114 estudios relevantes, incluidos 110 estudios de comportamiento y solo 4 estudios electrofisiológicos. Esta revisión sugiere que los pacientes con la variante semántica podrían diferenciarse con la precisión de los NFB y los LB en las etapas iniciales según los criterios de consenso. No obstante,
la diferenciación temprana entre los NFB y los LB no es sencilla. En los 4 estudios electrofisiológicos se encontraron diferencias en la latencia, amplitud y distribución topográfica del componente semántico. El aporte de un nuevo conocimiento a nosotros como futuros fonoaudiólogos por medio de este estudio, consideramos que nos permitió conocer en qué consiste la afasia progresiva primaria, la manera como influye en el habla y el lenguaje, tanto como escrito como oral, afectando a las personas en procesos básicos de la vida diaria, como lo son sus habilidades mentales, ocasionando problemas de la memoria, problemas conductuales y sociales, y de movimiento a través del tiempo, ocasionando o requiriendo un acompañamiento permanente en sus cuidados cotidianos. Las preguntas formuladas a raíz de la lectura del estudio para nuestro reading fueron las siguientes. La primera, ¿por qué se realizó búsqueda de artículos relevantes en las bases de datos? La segunda, ¿por qué se necesitan estudios de ERP más controlados en pacientes más grandes? Tercera, ¿por qué es importante establecer marcadores del lenguaje y el habla? Las conclusiones en el escenario práctico fueron las siguientes. Desde el quehacer de fonoaudiología es de vital importancia el abordaje de estos pacientes con afasia progresiva primaria, ya que presentan alteración del lenguaje y compromiso motor del habla. Nuestro objetivo como fonoaudiólogos debe ser la intervención oportuna para que estas personas puedan seguir su comunicación efectiva y funcional. La segunda conclusión es, por parte de fonoaudiología es importante iniciar el proceso de rehabilitación en la primera fase del diagnóstico, también de brindar un asesoramiento sobre el manejo de las dificultades expresivas y comprensivas que va a ir presentando el paciente con el tiempo. También informarle a su familia la necesidad de otros profesionales en su proceso. La tercera conclusión es incorporar estrategias funcionales para compensar y mejorar la comunicación mediante sistemas alternativos y aumentativos, como pueden ser los gestos, lenguaje corporal, la lengua de señas o tableros de comunicación.